Bienvenidos a este podcast de la especialización en alto gobierno de Uniminuto, un espacio para pensar los retos de la gestión pública contemporánea y analizar el contexto de las alianzas público-privadas en Colombia. Hoy nos preguntamos algo que parece técnico, pero que en realidad es profundamente político. ¿Por qué el Estado colombiano necesita aliarse con el sector privado para construir lo público? En base a la pregunta formulada por la compañera Yuli, en este episodio vamos a hablar de las alianzas público-privadas o las APP, no solo como un instrumento de contratación, sino como una pieza dentro de la transformación más amplia del Estado, su relación con el neoliberalismo, con la sociedad y con sus propios límites fiscales. Así es, compañeras. En ese sentido, nos vamos a apoyar en los planteamientos de Gauto sobre la reconfiguración estatal en escenarios post-pandemia, en el trabajo de Pintor Piscal sobre alianzas orientadas a problemáticas sociales y en el marco normativo colombiano, específicamente en la Ley 1508 de 2012. Para entender las APP hay que remontarse a un fenómeno sociopolítico más amplio, el neoliberalismo. Desde finales del siglo XX, América Latina adoptó reformas que reducían el tamaño del Estado, abrían sus economías y trasladaban funciones tradicionalmente públicas hacia actores privados. Gauto, en el año 2020, lo plantea con más claridad. La crisis como la pandemia obligan a repensar el papel del Estado, pero no necesariamente abandonar la lógica del mercado. Muchas veces la refuerzan bajo nuevas formas de gobernanza público-privadas. En Colombia, este proceso se consolidó jurídicamente a partir de la Constitución de 1991, que abrió la puerta a la participación privada en la prestación de servicios públicos y que posteriormente se concretó con la Ley 1508 de 2012, por medio de la cual se establece el régimen jurídico para las asociaciones público-privadas en nuestro país. Es decir, las APP no son un invento reciente ni neutral, son la forma institucional que toma el neoliberalismo cuando necesita seguir financiando infraestructura y servicios sin que el gasto aparezca directamente en el presupuesto público. Ahí está la primera tensión que nos interesa. ¿El Estado se fortalece porque logra construir más o se debilita porque cede el control sobre lo que antes era exclusivamente suyo? En consecuencia con lo anterior, esta pregunta nos lleva a un segundo plano, el rol del Estado dentro de las alianzas. Ya aquí hay que ser muy precisos, el Estado no desaparece, cambia de función, pasa de ser el ejecutor directo a ser el regulador, el estructurador del contrato y muchas veces el beneficiario final del riesgo que asume el privado. El programa de concesiones de cuarta generación, las llamadas 4G, es uno de los ejemplos más visibles en nuestro país, en razón a que se han desarrollado megaproyectos en los cuales se han construido kilómetros de vías, túneles y viaductos que el Estado difícilmente habría podido financiar solo. Pero su construcción fue posible bajo el esquema de las APP y estos bienes se encuentran al servicio de la ciudadanía. Pero también está el otro lado de la moneda, como es el caso de Brecht, que mostró cómo ese mismo esquema puede convertirse en un canal de corrupción cuando los controles institucionales fallan. Es por eso que el autor Pintor Piscal insiste en que el éxito de una APP no depende solo del diseño financiero, sino de la capacidad del Estado para vigilar, exigir resultados y proteger el interés público durante toda la vida del contrato. El Estado entonces es intermediario entre el capital privado y la sociedad, pero también es un actor interesado. Necesita mostrar resultados de gobierno, carreteras, aeropuertos, acueductos, sin comprometer una capacidad fiscal que ya es limitada. Y ahí llegamos a la pregunta que más nos interesa desde la gestión pública. ¿Qué implica todo esto para la sociedad? Las APP suelen presentarse como una respuesta a demandas sociales que el Estado no puede atender por sí solo, más vías, más conectividad, más infraestructura social.
Pintor Piscal en el 2021 muestra un ángulo interesante en otro sector, las alianzas financiadas para enfrentar problemáticas como la violencia de género en América Latina, lo que demuestra que el modelo no se limita solo a infraestructura física, sino que también se usa para movilizar recursos hacia agendas sociales que el Estado por sí solo ha tenido dificultades para poder financiarlas. El riesgo es que esa articulación de demandas sociales termine subordinada únicamente a la rentabilidad económica del proyecto, dado que si una comunidad no es vista como un usuario rentable, su demanda puede quedar relegada. Por esta razón, es necesario que se tenga en cuenta el enfoque de rentabilidad versus el impacto social, que permitan solucionar las causas de fondo. Por eso la participación comunitaria real, no solo informativa, es decisiva, pues una asociación público-privada exitosa en el papel puede fracasar socialmente si la comunidad no fue consultada o si los beneficios no llegan de forma equitativa. El caso del aeropuerto El Dorado, por ejemplo, suele citarse como una APP consolidada en términos de infraestructura, pero también ha enfrentado cuestionamientos sobre cómo se reparten los beneficios entre el operador o inversionista privado y la ciudad que lo rodea. Volvamos entonces a las preguntas que nos trajeron hasta aquí. ¿Las APP son necesarias para el crecimiento del Estado en el siglo XXI? Claramente son necesarias dentro de las reglas actuales de juego, con la capacidad fiscal limitada que tienen muchos estados latinoamericanos, como es el caso colombiano. Es difícil imaginar la expansión de infraestructura y el desarrollo de la nación sin capital privado y sin el conocimiento técnico con el que cuenta ese sector. Pero necesarias no es lo mismo que neutrales, ni que suficientes por sí solas. Y la segunda pregunta, ¿benefician o alteran el orden social? ¿Benefician o alteran el orden social? Las dos cosas a la vez, según cómo se gestione. Benefician cuando se amplía el acceso a servicios e infraestructura. Alteran el orden social cuando son trasladadas a la lógica del mercado a bienes que históricamente entendimos como públicos y cuanto a la rentabilidad pesa ser más que la equidad. Lo que queda claro es que la consolidación de las APP en Colombia no puede entenderse solo como una técnica de contratación. Es una decisión política sobre qué papel quiere jugar el Estado frente al mercado y frente a sus ciudadanos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el neoliberalismo, el Estado y las alianzas público-privadas en Colombia y América Latina.